Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite en el año santo de la esperanza la espera de la fumata blanca en el cónclave que se está llevando a cabo en la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico Vaticano. Amigos oyentes, estimados telespectadores, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual, de Patricia Inestrosa, Sebastián Sansón Ferrari y del Padre Manuel Dorantes en esta transmisión extraordinaria en la que esperamos conocer el rostro y el nombre del nuevo pastor de la Iglesia Universal y Obispo de Roma. Y en este sentido, vale la pena recordar un aspecto crucial del servicio del Obispo de Roma, particularmente percibido por el pueblo de Dios: la paternidad. Millones de personas en el momento del inesperado anuncio de la muerte de Francisco este 21 de abril se sintieron huérfanas de padre. Ahora el mundo espera con renovada esperanza el anuncio de la alegría del nuevo Padre, del nuevo sucesor del apóstol Pedro, para lo cual serán necesarios al menos los 2/3 de los votos de los cardenales electores. Es decir, de los 133 cardenales electores, al menos 89 deberán concordar sobre el futuro
Pontífice, esta mesa alargada hoy para llevarles a ustedes este momento extraordinario de la historia de la Iglesia. Patricia, ¿cómo comenzó la mañana de los señores cardenales hoy? La mañana de todos ellos, antes de las 8 de la mañana, ellos se dirigieron desde Santa Marta, obviamente, hacia el Palacio Apostólico, donde tuvo lugar la Santa Misa y Laudes en la Capilla Paulina. A las 9:15 se llevó a cabo la hora media en la Capilla Sixtina y aproximadamente dentro de algunos instantes, a lo mejor ahora, se están ya llevando la segunda votación, Gris. Así es que estarán así toda esta mañana en espera hasta las 12 del mediodía, donde podríamos tener la fumata negra. Obviamente se ha dicho que si en la eventualidad existiera la fumata blanca, esta se realizaría a las 10:30 de la mañana. Entonces el almuerzo de los señores cardenales sería sobre las 12:30 en Santa Marta, la salida hacia las 15:45 hacia el Palacio Apostólico, luego a las 4:30 el retiro nuevamente en la Capilla Sixtina con 2 votaciones más y al final cerca de las 19:30 la celebración de las vísperas. Se prevén 2 sesiones por lo tanto de fumatas en todos los días, una al final de la mañana y otra por la tarde, es decir, al finalizar tanto las votaciones de la mañana como de la tarde. Patricia, ayer esperamos cerca de 1 hora y media. Extra de la hora oficial, Griselda, sí. Era a las 7:30 de la noche. Acá con nosotros está también Sebastián, que él hizo también la cobertura desde la Plaza de San Pedro. La última vez que vimos a los cardenales fue a las 6:15, donde se había cerrado ya la Capilla Sixtina después de haber jurado los 133 de ellos. Dentro estaban ellos por recibir la predicación, la segunda predicación que se ha hecho en todo este periodo y que le tocó el turno al predicador de la Casa Pontificia, que lo fue por 40 años, el cardenal Raniero Cantalamessa. Se supone que después de esta predicación ellos iniciaron su primera votación. La hora de la fumata tenía que haber sido a las 7:30. Creo que todos y cada uno de ustedes la han seguido porque este es un evento, Griselda, que el mundo se ha detenido en función de esa pequeña chimenea que se encuentra encima de la Capilla Sixtina, donde pudimos apreciar que estaban como visitándola en primera línea las gaviotas, ¿verdad?, que hacen parte de la plaza. Una plaza que estaba súper llena, 45,000 previstos, eso era al menos 46,000 en la plaza. En la plaza, pero era previsto hasta las 7:30. Podría osar y decir que hasta la Vía de la Conciliación seguramente habían ya las 50,000 personas que podían apreciar todo el evento y la fumata al menos, porque esa imagen de la chimenea estaba en todas nuestras transmisiones de YouTube. Por consiguiente, lo pudieran apreciar en las maxi pantallas. Sebastián, no sé, tú estuviste en la plaza, ¿cómo era el ambiente? ¿Era de oración? Cuéntanos. Sí, Patricia, Griselda, la emoción de los miles de fieles que se congregaron en la Plaza de San Pedro específicamente para esperar esa fumata blanca o negra que no se sabía de qué color iba a ser hasta último momento, a las 21 horas aproximadamente de Roma. Fue un día extenso, cargado de emociones en el Vaticano y desde muy temprano miles de fieles se estaban concentrando allí en la Plaza de San Pedro y a lo largo de la Vía de la Conciliación, porque recordemos que después del funeral de Francisco se habían dispuesto pantallas gigantes para que todos los que no podían seguir la misa de exequias en ese caso y ayer el comienzo del cónclave lo pudieran hacer, y de hecho se estaban proyectando las imágenes de Vatican Media en el sonido internacional, es decir, sin comentario, para que todos pudieran ser partícipes de este momento histórico. La expectativa se respiraba en el ambiente, todos los ojos estaban fijos en la chimenea de la Capilla Sixtina, que en los cónclaves se convierte en la chimenea más famosa de todo el mundo. Y cada movimiento del humo era seguido con gritos y suspiros por la multitud. A veces percibía, al hablar con los fieles del pueblo de Dios,
una ansiedad impresionante porque no estaban seguros de si era negra, blanca. Había incluso alguna falsa alarma, entre comillas, en algún momento que alguien empezaba a gritar como antesala de una posible fumata blanca o negra, y todos mirábamos alrededor para tratar de identificar mucha emoción. Esa persona, exactamente. Mucha emoción, y estamos realmente expectantes todos, esperando este Papa que se ha hablado en las congregaciones generales, un Papa pastor, un Papa maestro de humanidad, capaz de encarnar el rostro de la Iglesia samaritana, cercana a las necesidades y heridas de la humanidad, de la paternidad del Papa, Padre Manuel Dorantes, director del Borgo Laudato Si. Padre Manuel, de la paternidad del Papa, muchos nos hemos sentido huérfanos de padre, efectivamente, tras el fallecimiento el 21 de abril del Papa Francisco. ¿Cuán importante es este aspecto en el futuro pontífice? Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación de todos ustedes para acompañarlos en esta transmisión. Y como dicen aquí en Italia, chiedo scusa porque si sale la fumata blanca, yo abandono los micrófonos. Yo voy a ir a la plaza para estar con toda la gente. Así que... Perdonado. Es una emoción única. Definitivamente, y es una oportunidad única. Me recuerda al 2013 cuando estaba yo en Chicago, en mi parroquia, viendo este momento, y ahora estar aquí es un poco surreal, como dicen, ¿no? Entonces voy a abandonar los micrófonos si el humo es blanco. Bien, que eso sería por ahí de las 10:30, porque se ha dicho que van a ver las fumatas blancas, van a ser a las 10:30 o a las 5:30, así sí. que es ya decir, no puede ser porque son las 10:30 ahora, así es que vamos a seguir caminando. Vamos a ver, porque desde lo que pasó el día de ayer, como son 133 cardenales, algunos de ellos tienen enfermedades y tienen que levantarse de su asiento para llevar su votación hasta el altar. Exacto. Regreso. Si calculamos 133 en solamente un minuto, ya son 2 horas. Entonces, creo que el cálculo original, por eso se está extendiendo También tantito. otra cosa, padre, es que muchos de ellos era su primer cónclave en absoluto, y entonces siempre existe esta primera vez y en un momento de tanta tensión y de nervios, porque en el fondo ellos están rezando y pidiendo la invocación del Espíritu Santo para que los guíe, pero es un momento en el que sienten el peso, la responsabilidad que significa cuánto puede pesar y valer mi voto. Entonces es una elección, una decisión muy importante para muchos de ellos, y no querer equivocarse a veces provoca el efecto a veces contrario, ¿no? En efecto, tenemos que recordar que de los 133 cardenales electores, 108 de ellos es la primera vez que vienen a un cónclave. Solamente hay 26 veteranos entre los electores. Veteranos, me encanta. Veteranos, sí, podemos así llamarlos. Quisiera invitarlos a ustedes y a nuestra audiencia en estos momentos, quizás al comienzo de esta transmisión, a hacer una pequeña oración por nuestros pastores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que eres camino, verdad y vida, junto con María, Madre de la Iglesia, te imploramos. Envía tu Espíritu Santo sobre los pastores reunidos junto a la tumba del apóstol Pedro. Manifiesta en ellos tu voluntad, para que elijan con sabiduría y esperanza a quien tú quieres por obispo de Roma y pastor común de tu Iglesia. Concédenos a todos una mirada de fe, para reconocer en él a tu representante, seguirlo y colaborar con él en la misión evangelizadora de todos los pueblos de la tierra. Amén. Amén. Padre, efectivamente no se trata solamente de una cuestión puramente humana de elegir un líder, se trata de una apertura del corazón a una obra que nos trasciende, que viene de lo alto, que viene de más allá de nosotros. Es esto que creemos como cristianos, ¿no? Este momento tan importante en el camino de la tradición de la Iglesia, estamos hablando de 2000 años, pero sí, este es un momento tan clave entre la humanidad y la divinidad. La humanidad de nuestros pastores que están allí, que utilizan su inteligencia, sus dones para poder discernir quién es la mejor persona, y la divinidad, cuál es la voluntad de Dios para aquel que va a guiar, ser el sucesor de Pedro para la realidad de la Iglesia en el 2025.
le mencionaba a algunos señores cardenales antes de entrar al cónclave y les decía, Dios ya sabe quién es el sucesor de Pedro, número 267. El trabajo de ustedes como cardenales es discernir quién ha escogido Dios y no equivocarse. Exacto. Así que por favor no se equivoquen. Esa es parte de donde se junta la divinidad y la humanidad en este acto. Y de allí los tan cardenales. importante la dimensión de la oración del pueblo fiel de Dios también, para Así acompañar la elección de los señores cardenales, para pedir la invocación del Espíritu Santo que guíe y que ilumine la mejor decisión para la Iglesia y el mundo de hoy. Y con esta oración del Padre y tus deseos, Gris, ¿qué tal si nos vamos a una pausa musical y ya volvemos? El cónclave. Proeligendo Romano Pontifice. Y seguimos aquí acompañando a los amigos oyentes y telespectadores el cónclave, el número 76 de la historia de la Iglesia, el 26º celebrado bajo los auspicios del juicio final de Miguel Ángel. Padre Manuel Dorantes, ¿cuál ha sido la duración de los cónclaves? ¿Tienes esa información? Sí, en los últimos 100 años hemos tenido 10 cónclaves, desde el cónclave de 1903 que eligió al Papa Pío X. En estos últimos 10 cónclaves han sido 4 cónclaves que han durado solamente 2 días, así que atención. Yo le decía a algunos el día de hoy, mi corazón me dice que quizás el día de hoy sea el día en que Dios nos dará, sí, o quizás ahora. Podemos recordar que el cónclave, por ejemplo, de 1922, que nos dio al Papa Pío XI, fue el que más duró, 5 días. Y fueron 14 veces que votaron los señores cardenales. Pero también el que menos ha durado fue el que eligió a Pío XII en 1939, que solamente duró 2 días y fueron 3 votaciones. Así que hay posibilidad, ya ha sucedido 4 veces en los últimos días
así que Y quizás bueno, el día de hoy. y si seguimos la pista también, digamos, para la elección de Juan Pablo II, para la elección después de Benedicto XVI y la elección de Francisco, fueron no más de un día o 2 días, El Papa cada uno de Francisco ellos. fue al la día tercera votación. Al día siguiente, a la quinta, me a la equivoco. quinta A ver, votación. Juan Pablo I en 1978 duró 2 días, 4 votaciones. Juan Pablo II en 1978, 3 días, 8 votaciones. Benedicto XVI en el 2005, 2 días, 4 votaciones. Y el Papa Francisco en el 2013, 2 días y 5 votaciones. 5 votaciones, exacto. Así que ahora Por ahí estamos vamos. esperando la segunda. Ahorita es la segunda esta mañana y después esta tarde tendremos la tercera. Los cardenales, todos ellos, 133, representan sobre todo la universalidad de la Iglesia, vienen de todas partes del mundo, representan también lo que el Papa Francisco quiso y era llegar hasta las periferias, haciendo más o menos un esbozo de dónde son lo representativo de cada uno de ellos. ¿Qué nos puede decir, padre? Sobre todo por continente, a grandes rasgos. Sí, definitivamente se ha diversificado. Podemos decir con toda certitud que en 2000 años este es el cónclave más diverso, ya que está muy, pero muy representado. Ha habido balances geográficos que se han hecho. Esta vez hay 61 cardenales de origen europeo, 14 de América del Norte, 19 de América Latina, 11 de África, 9 de Asia y 1 de Oceanía. Oceanía no estaba ni siquiera representado casi me atrevo a decir, jamás. Hay uno de Tonga, que es una isla, creo, de Oceanía. Sí. ¿Nos ha tocado ir a buscar de dónde eran algunos de ellos? Sí, el cardenal Paty, que es fue en el primer cónclave que hizo el Papa Francisco, lo incluyó a él, y era el más joven en ese momento, ¿no? Ahora sigue participando en la vida de la Iglesia en estos cónclaves y creo que le van a tocar algunos más. Padre, por consiguiente, al llegar y poco a poco venir asistiendo a cada uno de ellos y en la medida que se iban sumando a las congregaciones generales, uno de los factores primordiales obviamente ha sido el de conocerse, porque muchos de ellos era su primer contacto después de haber sido nombrados como cardenales, porque no hubo algún sínodo, algún evento en el cual les permitiera a ellos de encontrarse y conocerse. O sea que han sido congregaciones generales donde se han hablado de la situación de la Iglesia, la situación mundial, pero también encontrarse, hallarse y comprender las realidades de cada uno de ellos, ¿correcto? Sí, creo que te voy a responder sí, pero a medias. Ajá. ¿Por qué? Porque mientras que la narrativa es que por la diversificación de la procedencia de los cardenales no se conocen porque cada vez que había un consistorio no hubo esos congregaciones generales antes, pero hablando con alguno de los cardenales, él me decía, sabes, la narrativa general no es tan cierta. ¿Por qué? Porque el Santo Padre nos llamó varias veces a participar en los sínodos. Él me decía, en el último sínodo estuvimos 1 mes y medio, más de 50 cardenales. Estamos hablando de apenas hace unos meses. Dice, entonces tuvimos muy buen conocimiento. Dice, al menos ahí conocí más de 50. Tengo claro para dónde voy, dos de mi sentido. Entonces, mientras que no estaba en esas congregaciones generales, sí estaba la participación de los sínodos y podemos recordar, en el pontificado de Papa Francisco hubo varios sínodos sobre diversos temas que le dio la oportunidad a los cardenales de conocerse un poquito más. Es interesante que de América Latina también está cubierta completamente, desde México hasta la Patagonia, digamos, con bastantes representaciones. Sí, y a mí me da mucho gusto después de todos los diferentes trabajos pastorales que me ha tocado hacer y viajes en América Latina, pero siendo originario de México, los medios de comunicación mexicanos decían de que el Papa Francisco castigó a México, porque únicamente tiene 2 votos en este cónclave y es el segundo país con más población católica en el mundo. Entonces, bueno, eso no importa. Lo que importa es, como dices, que están representados lugares que antes no tenían representación, como Uruguay, por ejemplo. ¿O Haití? Sí, pero pienso en Uruguay por ser un país yo diría de América Latina, tan secularizado, pero la presencia de la Iglesia en esa realidad latinoamericana está representada, no nada más en un país con mayor población católica.
Y mientras estamos ahora hablando de esto, Griselda, tenemos ya con nosotros otro de nuestros colegas de la redacción española, que es Mireia Bonilla, a quien le damos la bienvenida. Hola, muy buenas a todos. Mireia ha traído información sobre un breve recorrido. Vamos a hacer un breve recorrido por los últimos cónclaves que han marcado el rumbo de la Iglesia Católica. Así es. Comenzamos por el Papa Francisco. En 2013 el mundo se sorprendió con la elección del Papa Francisco, el argentino Jorge Mario Bergoglio, como bien sabemos, elegido el 13 de marzo de 2013. Y en tan solo 5 votaciones repartidas en 2 días de cónclave fue elegido en la segunda votación de la tarde. Como bien sabemos, son 4 votaciones al día, 2 por la mañana y 2 por la tarde, y fue elegido en la segunda de la tarde. Su elección pues tomó por sorpresa a muchos, ya que no era una figura entre los favoritos. Retrocedemos ahora al 2005. El alemán Joseph Ratzinger, era una figura reconocida dentro del Vaticano. Fue elegido como Papa Benedicto XVI y su elección fue bastante rápida. Fueron 4 votaciones en 2 días, una menos que la de Bergoglio. Fue proclamado el Papa en la primera votación de la tarde del segundo día. Su perfil era teológico, que esto lo colocaba como uno de los principales papables, y efectivamente el cónclave confirmó las expectativas que estaban para aquel entonces. En 1978 el mundo vivió 2 cónclaves en muy poquitos meses. El primero nos dio al Papa Juan Pablo I, Albino Luciani. Fue elegido tras 4 votaciones también, y su pontificado fue muy corto. Fueron solamente 33 días, pero bueno, muchos dicen que dejó una profunda impresión y lo apodaron el Papa de la Sonrisa por la cercanía y la calidez que expresó en esos 33 días que le pudimos conocer. Que además era muy elocuente, sus discursos que él hizo en ese poco tiempo demostraban que tenía muchos proyectos para la Iglesia, ¿no? Sí, así es, pero bueno, no se pudieron desarrollar, y en ese mismo año, tras este repentino fallecimiento, el cónclave volvió a reunirse y eligió al Papa Juan Pablo II, el polaco Karol Wojtyła. Luego de 8 votaciones en 3 días, fueron bastantes votaciones en este caso, digamos de las últimos cónclaves que hemos tenido. Después de 8 votaciones fue elegido y marcó un hito. ¿Por qué? Pues porque fue el primer papa no italiano en más de 450 años, y su pontificado se convirtió en uno de los más largos e influyentes de la historia contemporánea. Y cabe la pena recordar también en este momento la elección más larga de la historia, que con 33 meses tuvo lugar en Viterbo el 29 de noviembre de 1268 al 1 de septiembre de 1271, que conllevó la proclamación de Gregorio X, el pontífice a quien debemos la promulgación del Ubi Periculum, la constitución que al final del Concilio de León II introdujo por primera vez el término cónclave. Se hizo esta elección, que duró 2 años y 9 meses, preveía incluso, y esto es un dato histórico, que hoy miramos inclusive con cierta extrañeza, preveía incluso la reducción progresiva de las comidas a los señores cardenales y un recorte de los salarios hasta el nombramiento del Papa. Esto sucedió en Viterbo. Allí 18 cardenales se reunieron en el Palacio Papal de Viterbo. Fueron momentos difíciles durante ese largo tiempo. Los habitantes, ya exasperados, decidieron encerrar a los cardenales en el palacio, tapiaron las puertas, quitaron los tejados, y Gregorio X, que era archidiácono de Lieja, que se encontraba entonces en Tierra Santa, fue elegido finalmente papa. Y entre estas cosas, además de promulgar la Constitución, como dijimos, Ubi Periculum,
Periculum, con la que se estableció oficialmente el cónclave, estableció que debía celebrarse en un lugar cerrado por dentro y por fuera. ¿Y cuáles son las medidas, Patricia, que se han tomado precisamente para este cónclave? Y Gris, es que además el Ubi Periculum después está contenido en la Universi Dominici Gregi, que es de donde se han basado después en los siguientes cónclaves. Y la diferencia que existe es que antes, en el cónclave que tú estabas diciendo, se vieron forzados a aplicar medidas drásticas que les fueron reduciendo la alimentación hasta dejarlos casi a pan y agua, les quitaron el techo, o sea, eran medidas como para decir, ya, decidan, ¿no? Sí. Y en cambio ahora con a partir de ahí con la Universi Dominici Greci, en cambio siempre la palabra cónclave se ha mantenido, y en la Capilla Sixtina los cardenales están residiendo ahora en cambio en la Domus Santa Marta. El aislamiento es siempre rigoroso en el sentido de que los celulares lo primero que se les ha hecho es que los han dejado en la Casa Santa Marta, y por supuesto han hecho un juramento de confidencialidad los diferentes empleados o personas que están trabajando, que estarán ahí todo este tiempo, como lo que son las gendarmes, los guardias suizos, los encargados de la comida, los encargados de la limpieza, en fin, todo el personal que está ahí listo para estar atendiendo a estos 133 cardenales que están ahí horas durante un día, ¿no? Sí, y aparte de lo funcional, yo también quisiera recordar la Constitución establecida por San Juan Pablo II, que es la que rige todos estos procesos del cónclave el día de hoy, con algunas adaptaciones que hizo el Papa Benedicto XVI. También entre el personal de limpieza y de la cocina pide que estén disponibles confesores, sacerdotes que están ahí para atender la vida espiritual de los cardenales. Así a veces es. Se nos pierde entre toda la funcionalidad esta parte Pero tan es importante. Sí. Muy importante. Padre, y aprovechamos este momento porque tenemos nosotros desde España a un querido y gran colaborador nuestro que tenemos muchísimo cariño, que es el Padre Juan Carlos Velarde. Padre, ¿qué tal? Aquí estamos abordando la temática de lo que es, cómo se está llevando a cabo este cónclave. Un saludo desde España. Un saludo, buenos días a todos. Un placer acompañaros en un momento tan hermoso en la vida de la Iglesia, ¿no? Como es la elección del nuevo sucesor de San Pedro. Estábamos hablando de la diferencia de lo que sucedió, digamos, cuando fue elegido Gregorio X, que se creó la Ubi Periculum, y después dentro de ella se introdujo lo que es ahora la Universi Dominici Greci, y las condiciones en las que se encuentran los cardenales para discernir. Hay oraciones, hay momentos de confesión, y para poder ellos elegir sabiamente, digamos, siguiendo la guía del Espíritu Santo al futuro Papa, el número 267. Realmente la situación en la que vivieron el cónclave pues Karol Wojtyła y los anteriores, pues era un tanto complejo, ¿no? Porque en el propio Palacio Apostólico pues poner unas paredes de madera que dividía la cama de un cardenal con el otro, las condiciones no eran muy positivas para lo que significa este momento, que no solamente es histórico en cuanto a quién va a ser el nuevo Papa, sino espiritualmente para los cristianos es algo muy importante, ¿no? Quién va a ser el sucesor de San Pedro. De ahí la creación de la construcción de la Casa Santa Marta, donde realmente los cardenales pues pueden estar mejor asistidos, porque todo eso también significa un cuidado general, ¿no? En cuanto a la forma de estar, de descansar, de estar atendido espiritualmente, como acabáis de decir, con confesores que ayuden en cualquier momento a los electores. Hay un tema que quisiera abordar a ambos, y sobre todo al padre Dorantes, que como director gestional del administrativo del Borgo Laudato Si, el Papa Francisco, estos fueron uno de sus temas por los cuales él tanto llevó a cabo su pontificado, y lo escribió en esta encíclica, la Laudato Si. ¿Qué es lo que sienten que
falta aún y que quedó como suspendido, obviamente, debido al fallecimiento del Papa, y Velarde, la importancia de este tema aún hoy en día. Padre Dorantes. Pues este es el 10º aniversario de Laudato Si, esta encíclica sobre el cuidado del medio ambiente y la dignidad humana. Creo que hay varias cosas, entre ellos la principal era el deseo de Papa Francisco de dedicar estas 55 hectáreas de terrenos del Estado Vaticano, más grande que la Ciudad del Vaticano, para ser un ejemplo concreto de los principios de Laudato Si. El Papa entendió a través de su pontificado de que él nos mencionó al cardenal Baggio y a su servidor que venían los obispos a Roma, y al referirse a Laudato Si, decían santidad muy aspiracional, muy bonitas las ideas en Laudato Si, pero no muy prácticas. Entonces el reto ha sido en los últimos años, desde el 2022 hasta ahora, el poder desarrollar este proyecto donde es un ejemplo concreto de cómo la Iglesia vive en lo concreto los principios de Laudato Si. Es algo único, ya que la Iglesia, especialmente Vaticano, siempre ha dejado la practicidad a las iglesias locales. Este es un primer ejemplo. El Papa estaba supuesto venir a inaugurar el proyecto ahora, después de su recuperación, y el Señor tuvo otros planes. Entonces estamos esperando al nuevo pontífice para la inauguración. Juan Carlos, en cambio, que estaba hablando de la aplicación, digamos, de la Laudato Si a nivel local en España. ¿Tienes algo que nos quieras contar al respecto? Bueno, aquí, por ejemplo, hay un tema que ha sucedido recientemente, como podéis conocer vosotros, y es que España ha sufrido la semana pasada un apagón. No sé si un apagón nacional que ha sido histórico, porque en la vida había pasado algo así. Entonces, a nivel político, como siempre, ¿no? Pues están discutiendo sobre si son las energías renovables las causantes de esta situación, por la falta que tiene en cuanto a fortaleza a la hora de dar fuerza al tema eléctrico y demás. Es un tema complicado, ¿no? Pero yo creo que desde España se está trabajando muy en serio con el tema de energía renovable. Yo creo que es positivo, es una energía limpia, y al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es cuidar este planeta. Cuánto insistió el Papa Francisco, ¿no?, en ello. Y es que realmente es un regalo de Dios que tenemos en nuestras manos, no para explotar de cualquier manera, sino para cuidarlo. Desde nuestro país, la verdad que sí que se está cuidando mucho el tema de las renovables para cuidar nuestro planeta. Padre Juan Carlos, Griselda Mutual le habla. ¿Cómo estás? Encantado, padre Griselda, encantado de estar con nosotros. Un gusto volver a escucharte. Padre Juan Carlos, ¿y cómo ha vivido la Iglesia en España este periodo de sede vacante, estos días de oración en sufragio por el Santo Padre Francisco, esta mezcla de emociones entre la alegría de la Pascua del Jesús resucitado, el fallecimiento del Papa, ahora, ¿cómo se ha vivido en España? Pues mira, como bien lo acabas de definir, ¿no?, con unas emociones contrarias, ¿no?, porque por un lado estábamos celebrando con gran alegría la Pascua del Señor resucitado, que es quien nos lleva a la esperanza, pero la noticia del fallecimiento del Papa pues fue complicado, porque el Papa Francisco, bueno, yo creo que en ese sentido todos los papas han sido muy queridos en nuestro país, pero el Papa Francisco, con sus gestos sencillos y cercanos, pues como que han conquistado mucho el corazón de España, ¿no? Yo te puedo poner, por ejemplo, que en la Catedral de Santander, en la diócesis a la que yo pertenezco, se celebró una misa funeral por el eterno descanso del Papa Francisco y se llenó como nunca la Catedral de Santander. Es decir, hemos vivido estos días, bueno, pues con la tristeza de perderle, pero con la esperanza de que ya desde el cielo pues intercederá por nosotros, cuidará de la Iglesia, y ahora lo que nos toca es llevar adelante pues aquellas enseñanzas que el único objetivo y nada menos que tenían era llevarnos al Jesús del Evangelio. Y no podemos perder esa dimensión, efectivamente, porque estamos en el jubileo de la esperanza, estamos en el año santo de la esperanza.
el año jubilar. Me parece que en la vida de la Iglesia, en este momento del cónclave, de la elección del sumo pontífice, es un momento de esperanza, así que tendríamos que acentuar ese aspecto, ponerle esperanza en la Iglesia, en cada lugar donde nos encontremos en esta semana, que va a ser de esperanza. Se va a ver cumplir al Señor de la esperanza las oraciones que todos los fieles elevamos a Dios para conocer. Estamos en realidad todos muy ansiosos, muy expectantes y con gran fervor, esperando conocer el rostro y el nombre del 267 sucesor de Pedro. Y al respecto, me gustaría que hiciéramos un poco una reflexión de lo que son, digamos, los cardenales, cuáles han sido creados, sobre todo por el Papa Francisco. Tú nos tienes algo, ¿no, Mireia? Sí. Así es. Bueno, de los 133 cardenales que están participando en este cónclave de este año, 2025, 108 han sido creados por el Papa Francisco, por lo que hay 108 cardenales electores. Esto representa aproximadamente el 80% del total de cardenales con derecho a voto en este cónclave. En total, el Colegio Cardenalicio cuenta con 252 miembros, de los cuales 135 son electores habilitados para participar en la elección del nuevo Papa. Sin embargo, pues como ya hemos dicho en los días precedentes, debido a razones de salud, pues en los cardenales electores se ha reducido el número solamente de los que van a participar a 133. Hay 2 que por motivos de salud no pueden. Significa que los 2/3 van a ser 89 que se van a alcanzar, ¿no? 89 cardenales. 89 cardenales tienen que mínimamente tienen que ser para 89. Llegar a la mayoría, y de los 133, el 80% son elegidos por el Papa Francisco, han sido creados por el Papa Francisco en los consistorios que la ha ido convocando. Entonces, este alto porcentaje de cardenales creados por Francisco, pues refleja su influencia en la configuración del Colegio Cardenalicio y la visión que tenía el Papa, ¿no?, de una iglesia inclusiva y representativa, sobre todo en las diversas regiones del mundo. Y hay un aspecto que yo quisiera hablar tanto con el padre Manuel Dorantes como con el padre Juan Carlos Velarde. Se ha hablado tanto en los medios de comunicación, es un cónclave muy mediático, lo sabemos todos, por la difusión amplísima que tenemos hoy en día por la tecnología. Se ha hablado tanto de la división entre cardenales conservadores, progresistas. Yo personalmente pienso que es muy reductivo hacer esta división cuando lo que persiguen los señores cardenales es la evangelización del mundo, llevar a Cristo al mundo. Padre Manuel, padre Juan Carlos, ¿qué reflexión podemos hacer sobre esto? Yo primero quisiera decirte una reflexión muy humana. El escritor irlandés Joyce escribió cuando decía de la Iglesia Católica, "Here comes everybody". Al de definir católico significa aquí entran todos. Entonces, si queremos hablar de cardenales o personas conservadoras o liberales, dentro de la Iglesia Católica hay espacio para tener posiciones políticas diversas. No estamos reducidos a ningún partido político y sobrepasamos todos los partidos políticos, es decir, hay espacio para todos. Eso a primer nivel. Segundo, en lo que tiene que ver con los pensamientos usualmente de izquierdas o de derechas, confundimos a todo mundo. En nuestras posiciones sociales confunden a todos porque van más allá. Estamos a favor de la vida desde la concepción en el vientre de una madre y luchamos arduamente por esa vida. Jesús mismo dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo que el mundo no entiende y no nos quiere separar es en el tema de que, a ver, si estás en contra del aborto, entonces es una posición conservadora. Pero una vez que ese niño nace, también queremos defender esa vida. Si ese niño es un niño inmigrante, su vida es sagrada. Si ese niño es un niño gay, su vida es sagrada. Si ese niño es un niño que comete un crimen y va a la cárcel, su vida sigue siendo sagrada. Si ese niño lo ponen en la silla de muerte, la Iglesia va a defender la vida de ese niño, desde la concepción hasta la muerte natural. Allí ya sobrepasamos todos los niveles de políticos, claro. Entonces no entra. Claro. Exactamente. Padre Juan Carlos. Yo la verdad que no puedo estar más de acuerdo con lo que acabo de escuchar de mi hermano en el sacerdocio, ¿no?
Aquí yo escucho mucho, ¿no? Esta semana pasada me han hecho 5 entrevistas y en las 5 me han preguntado lo mismo, ¿no? Nuevo Papa conservador o progresista. O sea, yo no voy por ese camino, me parece que ese no es la lectura así. Aquí pensamos a veces que el cónclave es parecido a la elección de un presidente del gobierno, y es que no es nada ni parecido. Claro, claro que no. Bueno, ¿qué tal si vamos a una pausa musical y seguimos hablando de este tema, un poco discerniendo sobre lo que representan los 133 cardenales? Ya volvemos. Y bueno, y mientras estábamos escuchando esta maravillosa música que nos ayuda un momento para sentirla y relajarnos y vivir este momento histórico, estábamos analizando un momento lo que eran los 133 cardenales que vienen de diferentes congregaciones, Padre Emmanuel. Sí, están representados obviamente los jesuitas con 4 cardenales actualmente. También hay representación de los padres franciscanos, de los padres agustinos. La mayoría no son religiosos, la mayoría son obispos diocesanos que han sido llamados, también los salesianos, no puedo dejar a los salesianos fuera, por favor, que también están representados. Entonces hay una representación muy, muy bonita también de lo que tiene que ver con las congregaciones religiosas a las que las espiritualidades que representan y también la vida de la Iglesia a través de las diócesis en el mundo. Y sé que algunos de ustedes han tenido la posibilidad de poder hablar con algunos de ellos. Me gustaría tanto oírles a cada uno de ustedes dos anécdotas que tengan. A ver, tú también has tenido. Cuenta tú y después cuento yo. Bueno, sí. Bueno, comencemos por los latinoamericanos. Definitivamente he tenido momentos muy al momento de entrevistar, por ejemplo, al cardenal Aguiarrete, es una persona de una calidad humana increíble, muy humilde, una persona con la cual hemos podido abordar cualquier tipo de temática, y sé que él es un gran defensor, además en México, de muchas problemáticas que vive el país. Y creo que tú eres mexicano, me has dicho, ¿no? Sí. Tú lo conoces a él también, ¿no? Sí, lo conozco muy bien, el cardenal Aguiar, desde que era el arzobispo de Tlalnepantla, antes de tomar la rienda de la Ciudad de México. Y es verdad, su papel, especialmente a través de Latinoamérica, fue electo 2 veces para la Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Es definitivamente un líder. Me causó un poquito de interés que Catholic News Service de Estados Unidos lo nombraban a él como una posible continuidad de Papa Francisco y un posible candidato. No lo esperaba, pero allí está. Tenemos que esperarnos las sorpresas de Dios. Sí, el Papa Francisco siempre nos hablaba, ¿verdad?, de las sorpresas de Dios. Podemos esperarnos uno de los papables, de los nombrados como papables, y podemos esperarnos una sorpresa también. Pero realmente el Espíritu Santo, cuando obra en el corazón de cada uno de nosotros, siempre nos sorprende, Padre Manuel. Definitivamente. Cuando vemos la diversidad de carismas, de personalidades, especialmente en los últimos 100 años, desde el Papa Pío XII, por ejemplo, que él ha sido muy criticado por la manera de la gestión de su pontificado durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, pero
desde esta perspectiva del 2025, mirando hacia allá, y ahorita que estoy en Castel Gandolfo, viendo todo lo que él hizo por la población, los refugiados, cuando abrió los jardines del Vaticano durante los bombardeos de Castelli Romani, muy callado, nada mediático en ese momento, y por eso se le critica por su silencio durante la guerra. Pero sin embargo, una personalidad increíble, ¿no? de poder guiar a la iglesia durante este periodo de la guerra. Hablamos de las personalidades de San Juan XXIII, que vimos la sorpresota que se llevó el mundo cuando por algunas intenciones se entendía como que iba a ser un cardenal, un pontificado muy corto, de un viejito que no iba a hacer nada, y terminó con abriendo todo con el concilio. Qué sorpresa con él. La muerte de Juan XX, y de ese Juan Pablo recuerdo I. maravilloso del discurso de la luna, padre. Sí, Qué sí, recuerdo en la plaza. maravilloso. Lleven una caricia, lleven cuando vuelven a sus hogares, lleven la caricia del Papa a los niños. Qué discurso maravilloso realmente. Y luego, la sorpresa de San Pablo VI, como continuidad. En ese momento histórico se entendía de que Pablo VI iba a ser una irrupción, no iba a ser una continuidad con Juan XXIII. Y vimos cómo le siguió con el concilio. Sorpresa tras sorpresa. Es que en el fondo eso es lo que los pontificados son una continuidad de un trabajo elaborado con uno y que los demás le dan. Juan XXIII trabajó tantísimo con la paz, con el diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso. Eso se siguió después con Pablo VI, se siguió después con Juan Pablo II, o sea y otras temáticas también, como es también la tutela de los menores. Sí, y lo que tenemos que entender también, creo que no es justo pedirle a los señores cardenales que están eligiendo el día de hoy, pedirles un sucesor para Papa Francisco. Eso no es justo. No. El trabajo que ellos tienen que hacer es elegir el sucesor de San Pedro. ¿Quién va a ser el mejor candidato para poder responder a los retos que tiene la Iglesia y el mundo en el 2025? Esa es la persona que estamos buscando y que la Iglesia necesita el día de hoy. No de aquellos, podemos decir, queremos un sucesor de Juan Pablo II, un sucesor de Benedicto. Ese no es el discurso. En efecto, las 12 congregaciones generales, Griselda, hablaban exactamente del Papa que se espera en función, obviamente, de la situación de la Iglesia y de la situación mundial actualmente, ¿no? Exactamente, atentos a las necesidades de la Iglesia y de la humanidad del mundo de hoy. Los cardenales trataron temas como el de la comunión, señalando como vocación, esto ha sido señalado como vocación esencial para el futuro pontífice. Obviamente se esbozó el perfil de un papa pastor, maestro de humanidad, ya lo hemos dicho, capaz de encarnar el rostro de una iglesia samaritana, cercana a las necesidades y heridas de la humanidad. Y en esto, Padre Manuel, hacer hincapié en la cercanía. Muchas personas que nos hemos encontrado en la plaza de San Pedro, en Vía de la Conciliación, turistas, peregrinos, italianos de todos los idiomas, inclusive de nuestras familias con las que hemos hablado, han hecho mucho hincapié en la cercanía, porque hemos tenido un papa de una cercanía que yo digo desarmante, el Papa Francisco, una cercanía desarmante que tiraba abajo todas las barreras, tiraba abajo todos los muros, y eso es lo que nos esperamos también hoy. Ha dejado este legado de la cercanía. Sí, sin embargo, esto tenemos que ver de qué forma se hace, ¿no? Porque, claro, Papa Francisco era pero tan cercano, pero yo les puedo decir, lo viví en primera persona. Papa Benedicto era súper cercano, pero mediáticamente no le dimos oportunidad al pobre. A la hora de hablar con él, cuando se acercaba, era la persona más dulce. Fíjate que nosotros se desarmaba. Nosotros era de una tuvimos dulzura desarmante. Nosotros tuvimos la posibilidad, cuando fue el aniversario de la Radio Vaticana, vino él, y él en teoría íbamos a recibirlo en la sala Marconi. Sí. Y lo primero que él dijo, el Papa Benedicto, pero ¿por qué si yo hasta que fui cardenal, yo he venido acá y he caminado por todos estos pasillos? Y rompió completamente el protocolo y decidió hacernos visita a cada uno no sé si tú estabas, Gris, cada uno, mira, en cada piso, uno a uno, de cuarto en cuarto de cada piso, a saludarnos, a saber cómo estábamos. Llegó al programa español
y nos saludó a todos y a cada uno de nosotros, o sea, demostrando una gran humildad, una gran calidad humana que es lo que lo representó siempre. Sí, y regresando a lo que decía Gris con el deseo que ustedes han experimentado en la Plaza San Pedro, de la gente que quiere un papa que sea cercano, realmente lo que el pueblo de Dios está pidiendo es la presencia de Dios mismo. Queremos que Dios sea cercano a nosotros. Y si este es el vicario de Cristo, queremos que Cristo venga a nuestra realidad, nuestras vidas, cada quien individualmente, pero también en la sociedad está tan necesitada de Dios. Y últimamente, así es como yo leo ese deseo, de un deseo de Dios tremendo que tiene nuestra sociedad el día de una hoy. necesidad de Dios. La sociedad necesita volver a creer en Dios. Y eso es algo que el Papa Francisco ha logrado acercar a tantos no creyentes. Sí. Y a tantos jóvenes que también yo creo que estaban un poco... Una vez en una de las audiencias el Papa Francisco, me acuerdo que decía: a la iglesia viene poca gente, hay que reconocer que viene poca gente, ¿no? Tenemos que ir a buscarlos. Sí. Y yo creo que el Papa Francisco sí que supo acercar en la era, ¿vale?, en la que estamos viviendo ahora mismo, supo acercar a los jóvenes, que al final son el futuro del mundo, son el futuro de la iglesia. Así es. Efectivamente. Yo creo que eso es importante, y vosotros habláis de esa cercanía. Yo creo que el Papa, además de ser cercano, era disponible. Sí. Porque era disponible, era muy físico también, necesitaba ese contacto. De hecho, no se fue a vivir al Palacio Apostólico y estaba en Santa Marta, porque él lo decía, necesitaba tener contacto humano. Sí. Quizás el nuevo Papa no sabemos si va a tener esa disponibilidad y esa cercanía y esa necesidad también él mismo, ¿no?, como Papa, pero no significa que por eso no sea cercano, puede expresarlo de otras maneras diferentes. Y yo me uno a lo que tú estás diciendo de esta manera, que tenemos que considerar el Papa y a este punto ver lo mejor de cada uno que hemos tenido la posibilidad de vivir, lo mejor que hemos, si has vivido Juan Pablo II, Benedicto y después Francisco, extraer nuestra cercanía, nuestros deseos, nuestras inquietudes, nuestros miedos, y buscar las respuestas en cada uno de sus momentos que nos aconsejaron, que nos dieron la ternura, todos estos papas. Todos. Porque todos y cada uno de ellos han sido... Juan Pablo II con los jóvenes fue maravilloso, o sea, todos y cada uno de ellos... Sí. En cada una de nuestras situaciones, tú joven, tu madre, tu sacerdote, tu niño, han dado la palabra justa para que tú encuentres un alivio a tu dolor o a tu momento de duda, ¿no? Sí. Efectivamente, en la bula de convocación del jubileo del segundo punto, si no me equivoco, el primer punto que pide el Papa Francisco es dar señales de esperanza para la paz. Si no me equivoco, el segundo punto es dar esperanza a aquellos que en sí mismos la representan, los jóvenes. Sí, y como hablábamos antes, el asunto de los jóvenes y la razón por la cual se sentían tan llamados por Papa Francisco, que este realmente es yo diría, un examen de conciencia para nosotros los pastores a nivel local, que todos estos jóvenes respondían a una personalidad como Francisco, porque lo que nos están diciendo es que quieren sacerdotes, párrocos así, que vivan de una manera simple, de una manera coherente. Es lo que los jóvenes del día de hoy nos piden, y ese es el problema, de que en la plaza se encontraban con Papa Francisco, pero en su parroquia lo opuesto quizás, ¿no? Y por eso las iglesias están vacías. O sea, el Papa Francisco nos ha mostrado el camino práctico de qué es lo que debe de ser aquel que es el vicario de Cristo, no en Roma, pero en la parroquia local, en la realidad local. Totalmente de acuerdo. Y que toque las puertas de ellos y que no espere que ellos vengan a la iglesia. Y ahí volvemos al tema de la paternidad del obispo de Roma, de la paternidad del sucesor de Pedro, que Padre Manuel, es necesaria. El Papa Francisco nos contaba anécdotas de cuando él era como un abuelo, como un padre. Sí, pero yo diría más que esta noción un poco nostálgica de lo que debe de ser, que sí, definitivamente. Lo tenemos tan presente en la memoria. Sí, bueno, especialmente en los últimos años, ¿no? Ya más como un abuelo, este padre. Ya. Pero, ¿qué es lo que hace un padre? Un padre conoce a cada uno de sus hijos. Un padre está más cerca de unos y no tan cerca de los otros por necesidad. Hace unos años yo recordaba el cardenal precisamente en Chicago, en una de sus homilías, hablaba de que sus padres
trataban mejor a uno de sus hermanitos. Él decía, siempre viví con rencor en contra de mi padre porque siempre trataba mejor a mi hermano más pequeño. Y yo nunca entendí por qué a nosotros, a los demás, no. Y después él dijo, confronté a mi padre antes de su muerte y le dije, ¿por qué tratabas mejor a mi hermanito y al resto no? Y él le dijo en ese momento, hijo, yo a todos los quise igual, pero le di más atención al que más lo necesitaba, y era tu hermanito. Es parte de lo que pasa con nuestra iglesia el día de hoy. Tienes muchas voces que viendo el pontificado de Papa Francisco dicen, le dio mucho atención a los demás y a nosotros nos dejó fuera. No, no es eso. Un padre ve la necesidad de sus hijos. En ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo. Y siguiendo esbozando en la última congregación de los cardenales hubo 2 en total. Los cardenales han tenido un largo tiempo, muchas reuniones para discernir, para conocerse, para hablar sobre temas. Se habló justamente en este tiempo marcado por las guerras, por la violencia, por las polarizaciones, de la necesidad de una guía espiritual que ofrezca misericordia, sinodalidad y esperanza. La sinodalidad, Padre Manuel, será un tema clave porque el Papa Francisco inclusive ha decidido continuar el camino sinodal. Sí, definitivamente es un tema súper importante sobre cómo debe de ser el gobierno de la Iglesia. Sin embargo, tenemos que reconocer, fue una conversación inicial. No ha tomado, en muchas partes del mundo que he visitado, todavía no ha tomado raíz. Fue algo que fue muy fuerte aquí y esperemos que la conversación pueda continuar, siendo completamente honestos. Pero se tiene que ver de qué forma esto va a continuar bajo el nuevo pontífice. Exacto. Sí. Y también otro de los temas que surgieron principales, la conciencia de que muchas de las reformas promovidas por el Papa Francisco necesitan continuidad, como la lucha contra los abusos, como la transparencia económica, como la reorganización de la curia, bueno, la sinodalidad ya la dijimos, el compromiso por la paz y lo que es tu especialidad, el cuidado de la creación. Sí. La responsabilidad de la Iglesia en estos ámbitos es sentida y es compartida por todos los señores cardenales, pienso. Sí, creo que ha habido una conversión simplemente en el tema de lo que viene siendo estos temas, y ahora vamos a ver cómo deciden los cardenales. Bueno, vamos ahora a una pausa musical porque ahora vamos a tener un cambio, digamos, de guardia, por así decirlo. Viene con nosotros otro huésped, así es que vamos con música.
Y volvemos en este momento. Tenemos el placer de tener con nosotros al padre Ali Herrera de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, porque justamente estábamos hablando en este momento de las reformas promovidas por el Papa Francisco que necesitan continuidad. Una de ellas, padre Monseñor, es la lucha contra los abusos. Ante todo, bienvenido a los estudios de Radio Vaticana. Gracias. ¿Qué nos puede decir sobre este camino iniciado ya por Benedicto XVI? La Comisión Pontificia es una de las primeras hijas del Papa Francisco. De hecho, uno de los puntos que más marcó en su pontificado fue que 3 meses después de su nombramiento, de su posesión como romano pontífice, en julio del 2013 él tuvo un encuentro con varias víctimas de Estados Unidos, de Australia y de Alemania en Domus Santa Marta. Fueron 3 días donde él escuchó a las víctimas. Eso para él fue muy significativo, fue un paso donde entendió que este tema, que ya había sido presente en las congregaciones generales del 2013 por algunos cardenales, entre esos el cardenal Sean O'Malley, tenía que ser uno de los puntos capitales de su pontificado. Razón por la cual en marzo del 2014, por medio de un manuscrito, de un quirógrafo, institucionaliza la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. Eso significa que para el Papa Francisco en todo su pontificado este fue un tema capital y lo entendió sobre todo la escucha empática de las víctimas. Y no solamente esa escucha empática de las víctimas, sino además medidas que fueran eficaces para la protección de los menores en la Iglesia. Por eso al Papa Francisco le debemos tantos cambios en la jurisprudencia canónica. Solo por citar algunos, porque nos extenderíamos muchísimo. El motu proprio como una madre amorosa. Luego, pues la implementación de Vos Estis Lux Mundi, la nueva redacción de Sacramentorum Santitatis Tutela, la redacción del libro sexto, el hecho de quitar el secreto pontificio para estos temas, y podría nombrar muchas cosas más. Y justamente en esta continuidad que muchos cardenales evocaban en las congregaciones generales para hacerse cargo, esta es la expresión que utilizaban farsi carico en italiano, de los procesos que comenzó Francisco, en esa línea también el Papa había encargado que se publicara anualmente un informe anual a la Pontificia Comisión, dando cuenta del esfuerzo que se está realizando alrededor del mundo. Así es, nosotros del Papa Francisco en el segundo semestre del 2022, él nos encargó de presentar todos los esfuerzos que está haciendo la Iglesia en protección de menores, en tutela de menores. Y también lo que falta, que fuera un informe anual, y nosotros comenzamos a trabajar ese informe. Pensamos al inicio que iba a ser un trabajo fácil, un trabajo que implicaría 1 año, y el primer informe anual lo trabajamos 2 años y medio, porque fue muy importante descubrir una metodología de un informe anual dentro de la Iglesia, que fuera un proceso no solamente de rendición de cuentas, sino lo que más nos importa a nosotros, de conversión, de todo aquello que nosotros hacemos para el bien de las víctimas y para la protección de los niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. Así que el octubre del año pasado hicimos el lanzamiento del primer informe anual. Y ya que sabemos cómo es la metodología, esperamos que cada año podamos en los octubres, si el Señor lo permite, presentar ese informe anual, que será también uno de los logros del Papa Francisco. ¿Cuál es su expectativa hacia el próximo Romano Pontífice para continuar este trabajo en la línea de la protección de los menores? A mí me impresionó que el tema estuvo presente desde el inicio hasta el final de las congregaciones generales. Puedo hacer respetuosamente una comparación con lo de las congregaciones generales del 2013, aunque algunos cardenales, especialmente aquellos que estaban más, implicados hace
12 años en estos temas, cardenales de Estados Unidos, de Irlanda, de Australia, tomaron el tema. Esta vez fue un tema recurrente en todos los cardenales. Es decir, este tema ya no es una segunda opción o para hacerlo en el tiempo libre de nuestras propuestas pastorales. Es un tema capital en la Iglesia y sin duda alguna, el nuevo Santo Padre, sintiendo las voces de sus hermanos cardenales de las congregaciones generales, sentirá que esto es un tema capital y andará avanti en tantas otras cosas que tenemos que hacer. Monseñor Ali, ¿usted hace cuánto tiempo ya que se encuentra en Roma? Un año, hoy estoy cumpliendo un año. Comencé mi trabajo como secretario de la Comisión Pontificia el 8 de mayo del 2024, pero soy el miembro más longevo. Soy miembro de la Comisión Pontificia desde el 2015. Desde el 2015. Y una anécdota de color podemos contar. Claro. Estaba en la Casa Santa Marta viviendo. Sí. Ha tenido que mudarse temporariamente. Así es, exactamente. Vivo en la Casa Santa Marta y pues para hospedar a todos nuestros hermanos cardenales me tuve que dejar mi cuarto y me hospedaron en la Basílica de Santa María Mayor. Realmente me siento un privilegiado porque todos estos días celebro la Eucaristía a las 7 de la mañana en la Capilla Paulina, donde está la imagen de Salus Populi Romani. Allí he tenido la oportunidad de orar por el Papa Francisco, pero también orar por el obispo de Roma, porque recordemos que esta imagen es eminentemente la Virgen más amada y más querida por los romanos. La salvación del pueblo romano. La salvación del pueblo romano, así es. Y en efecto, los miembros de la comisión también estuvieron rezando allí en estos días, encomendando la misión del organismo y la elección del romano pontífice. Ayer celebramos la Eucaristía a las 11 de la mañana en esta capilla. Quisimos con este gesto, no solamente algunos miembros, sino también todos los colaboradores de la comisión, ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias por lo que ha significado para nosotros el Papa Francisco, pero también encomendando nuestros trabajos en el futuro. Y tuvimos la oportunidad de orar delante de la tumba del Papa Francisco y así unirnos a la invitación que nos han hecho los señores cardenales de orar por este cónclave. Y Monseñor Luis Manuel, quería preguntarle como obispo latinoamericano, ¿no?, que usted fue auxiliar de Bogotá, ¿qué sentimientos le han embargado tras la muerte del Papa Francisco y qué mensaje podría dejar a la audiencia latinoamericana de Vatican News y Radio Vaticana, que como decía Griselda más temprano, desde el 21 de abril se siente de alguna manera huérfana de su padre y de su pastor? Sentimientos encontrados. A mí sinceramente me dio mucho dolor porque lo sentía pues no solamente mi pastor, sino también una persona que me ha inspirado y además es en el pontificado del Papa Francisco que pues he sido llamado a ser obispo. Me ordenaron a final del 2015 y en el discurso de mi ordenación episcopal, una de las cosas que dije, voy humildemente a tratar de imitar al Papa Francisco en eso que dice un pastor con olor a ovejas. Pero también siento que para nosotros latinoamericanos tenemos una deuda, es decir, tenemos que tomar los pasos y todo eso que para nosotros fue inspirador, sus palabras, todas esas expresiones que quedaron grabadas en nuestro corazón, solo por citar algunas de ellas, el santo pueblo fiel de Dios, que es nuestra preocupación y tenemos que trabajar con él. Todo ese sentido de sinodalidad de la iglesia, todo ese sentido de ir a las periferias existenciales. Una iglesia pues que no está para ser alabada como autorreferencial, sino una iglesia al servicio de los demás. Una iglesia misionera. Una iglesia absolutamente misionera, exactamente. Una iglesia que no tiene temor a
pues a lanzarse a todas las situaciones y las realidades que estamos viviendo en este momento. Usted, monseñor, conoce bien la realidad de América Latina. Según usted, ¿cuáles son las necesidades que nosotros tenemos como Iglesia Católica en nuestras Américas? Creo que lo primero, y me parece que es una insistencia de toda la Iglesia, retomar todo ese espíritu y dinamismo evangelizador. La Iglesia de América Latina fue una abanderada en todas esas documentos que emergieron de sus congregaciones generales. Fuimos muy inspirados en el documento de Medellín, en el documento de Puebla, de Santo Domingo. Creo que toda esa pasión por la evangelización, por el anuncio de la palabra debe ser una vez más, digamos, el centro de nuestra preocupación como pastores y como iglesia en América Latina. También un acompañamiento en todas las situaciones que estamos viviendo, no fáciles en este momento a nivel social, económico, político. La iglesia tiene que seguir siendo ese faro de luz y de esperanza para tantas personas. Y pues puedo enumerarte algunas preocupaciones y urgencias muy delicadas que tenemos. La migración es un tema delicado. Solo por ponerte un caso, en Colombia nosotros recibimos en estos últimos años muchísimos migrantes venezolanos, que para nosotros fue un contexto totalmente diferente. Éramos un país de migrantes y ahora recibimos también migrantes de Latinoamérica. Pero además de eso, toda la situación de pobreza, de marginación, de economías que no son, sostenibles en este momento, creo que debe ser pues nuestra preocupación. Y por supuesto también aquello que para el Papa Francisco fue capital: su amada Amazonía. Su amada Amazonía, es decir, él supo que este es el pulmón del mundo y tiene que ser un tema que debe seguir adelante. En Occidente también otro de los desafíos, monseñor, es la secularización. Sí. En Europa. Sí. ¿Qué nos puede decir sobre el camino que según usted tendría que tomar la Iglesia, los desafíos que le esperan al nuevo sumo pontífice en este mundo que está lamentablemente en muchas partes perdiendo la fe? Ya no está Dios, está ese Dios líquido que decía el Papa Francisco. Fíjate que hace 20 años pensábamos que esto de la secularización era un tema de los países europeos y de los países, digámoslo, lo pongo entre paréntesis, como desarrollados, pero también es algo que golpea a toda Latinoamérica. Ya en muchas de nuestras metrópolis, todas estas investigaciones del fenómeno religioso constatan que la secularización también ha avanzado muchísimo en países como Chile, como Uruguay, que siempre ha sido un país abanderado en todo este fenómeno de la secularización, pero también lo constato en las grandes capitales de Latinoamérica. Bogotá es una capital, es una metrópolis donde cada vez nosotros, cuando hacemos ese mapa de estudio y de análisis, vemos con preocupación el agnosticismo y el secularismo creciente. Por eso es un tema capital e importante en nuestro trabajo evangelizador. ¿Cómo acercarnos a este mundo secularizado, donde no lo hacemos de manera defensiva, no lo hacemos de manera reactiva, sino muy por el contrario proactiva, pero sin tener un complejo de inferioridad eclesial, porque la Iglesia puede mirar cara a cara, a los ojos de este mundo secularizado. Tenemos mucho que decir, tenemos mucho que aportar, y por eso, con el respeto y la delicadeza de vivir en un mundo tan variopinto, tan, tan poliédrico, una palabra también muy de Francisco, pues la Iglesia es una voz
que debe sentirse. Y cuán importante es el testimonio de los cristianos, porque como decía siempre el Papa Francisco, la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Exactamente, sí. Sí, yo utilizo una expresión un poco más del lenguaje común. La fe es pegajosa. Es algo que tiene que ser contagiosa, exactamente. Tiene que ser algo que no se exprese por medio de discursos, sino con el contacto directo, con ese gesto de amor y de entrega. Recordamos muchas cosas del Papa Francisco. Por ejemplo, él insistía tanto en la pastoral de la oreja. Esa expresión, digamos, es tan importante que una vez más volvamos a tenerla en la iglesia. Somos una iglesia que escucha empáticamente. En mi trabajo a las víctimas, pero también a tantas realidades y tantos contextos. Sí, y cuán difícil es también, lamentablemente, y lo vemos en muchos lugares del mundo, que suceden tragedias porque las personas han perdido ese creer en Dios. Vemos suicidios de jóvenes, porque no vemos esperanza. De ahí cobra tanta importancia, justamente en este año santo de la esperanza, volver a renovar esa esperanza y contagiarla, como usted mismo ha dicho, a cada día a los que están a nuestro alrededor. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir como si Dios no existiera? Mira, respondo con un testimonio de lo que me pasó ayer. Ayer hice, como cualquier peregrino, la fila para entrar a la Piazza di San Pietro, hice todos los controles de seguridad, 25 minutos haciendo la fila de control de seguridad, entré faltando 10 minutos para las 7 y estuve allí hasta la fumata nera a las 9:01 de la noche. A mí me impresionó la cantidad de personas que estaban allí, mirando ese gesto y ese signo. A esas personas hay que anunciarles de nuevo con una fuerza interior, con una vitalidad, el anuncio de la palabra. Evangelii Gaudium lo dice, volvemos una vez más a necesitar personas y pastores que griten, que hagan una vez más el querigma como un sentido permanente de sus procesos evangelizadores. Anunciar que Cristo está vivo, que Cristo murió por nosotros en la cruz y ahora vive entre nosotros. Todos esos gestos y esas expresiones, pues debe ser nuestras urgencias evangelizadoras en este momento. Y con esto, Monseñor Ali, nos vamos a un breve espacio musical y volvemos enseguida.
Bueno, y antes de seguir hablando con Monseñor estos tantos temas que son de mucho interés para todos, vamos a dar un servicio ahora en estos instantes de Mónica Santamaría, presidenta general de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Adelante. Las más de 8 millones de mujeres en el mundo que representamos, unidas en oración en esta ocasión tan importante, confiamos en que el Espíritu Santo iluminará a los cardenales reunidos en el cónclave para que puedan elegir al pastor y líder espiritual que la Iglesia y el mundo necesitan en estos momentos tan delicados. Antes que nada, un Papa cercano a las personas y a sus necesidades concretas lleve a todos, con humildad y una gran espiritualidad, el amor y la misericordia de Dios, especialmente a los más necesitados. En un mundo ciertamente polarizado y fragmentado, requerimos un líder que pueda escuchar, tender puentes, conciliar y unir a todos dentro y fuera de la Iglesia. Un auténtico promotor de la paz, un sucesor de Pedro que pueda orientar las conciencias de una humanidad que en ocasiones parece perdida. En efecto, necesitamos también un Santo Padre que pueda dar continuidad y consolidar las importantes reformas impulsadas por el Papa Francisco en cuanto al cuidado del medio ambiente, la fraternidad humana universal, el cuidado y promoción de la familia, la prevención y eliminación de los abusos sexuales, la reorganización de la curia romana, la transparencia financiera y muy especialmente el proceso de renovación de la Iglesia para ser una Iglesia sinodal, misionera, siempre en salida y en la que todo el pueblo de Dios caminemos juntos. Particularmente para nosotras, es fundamental un Papa que sepa escuchar, comprender y valorar a las mujeres. Un pastor que caminando con nosotras reconozca nuestras capacidades e impulse fuertemente el respeto a nuestra dignidad y nuestra plena participación en la Iglesia y en el mundo, según nuestros propios carismas, dones y ministerios, incluyendo nuestra participación en las instancias de toma de decisiones. Concluir. Hoy nos unimos a toda la Iglesia pidiendo al Espíritu Santo, con fe y esperanza, que ilumine a los cardenales para que elijan al sucesor de Pedro, que mejor pueda seguir el camino del Evangelio y guiar a la Iglesia, consolidando los cambios ya iniciados y enriqueciéndola con sus propios dones y carismas en un nuevo pontificado. Y volvemos tras escuchar este inserto a los estudios de Radio Vaticana. Seguimos con Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, que tiene la misión de fomentar una cultura de protección en toda la Iglesia. Monseñor, ustedes un par de días, si no me equivoco, antes del inicio del cónclave, hicieron una oración especial. Sí, así es. Los señores cardenales nos pidieron a toda la Iglesia de unirnos a una oración especial por el cónclave. Nosotros aceptamos esa invitación, reunimos a todos los miembros de la Comisión Pontificia y pues ofrecimos una oración también por ellos, pero donde indicábamos, cuáles para nosotros deben ser las prioridades en este campo de la protección de los menores al Sumo Pontífice. Respetuosamente, pues expresamos, el pensar de que se tiene que recoger todo aquello que el Papa Francisco nos ha dejado. Uno de los elementos, una de las situaciones que nosotros hemos constatado en estos años es que ya este tema de la protección de los menores, de las políticas de prevención, de los manuales de conducta, se ha hecho una cultura en la Iglesia. Pero hay iglesias, hay conferencias episcopales, congregaciones religiosas que llevan un camino de años, de décadas. Otras comenzaron hace poco, hace unos 10 años, y otras hasta ahora están haciendo sus primeros pinitos, sus primeros caminos. Es decir, sin duda alguna, el próximo pontificado, auguramos que toda esta temática sea ya cada vez más sistémica, que sea algo que se genere
en toda la iglesia, no como algo paralelo, sino como un tema fundamental. Y eso es algo que ustedes están viendo, por ejemplo, están viendo que están caminando velozmente en diferentes diócesis del mundo, porque estamos hablando de diferentes realidades. Los pasos se están acelerando cada vez más. Sin duda alguna, sin duda alguna. Nos hemos dado cuenta de esto, queremos ser realistas, falta todavía mucho camino por hacer, pero vemos que el acelerador se ha puesto en todos estos temas y en estas temáticas. Y una nota, como se habían hablado ustedes anteriormente, se está notando exactamente porque en las congregaciones generales se ha pedido, se ha solicitado abordar esta temática y lo han afrontado. Así es. Todos y los cardenales, todos los 252 cardenales. Así es, exactamente, ha sido uno de los temas presentes. Y cuán importante es la comunión también, y justamente lo que usted decía, la implementación práctica y la comunicación entre las distintas diócesis, porque hay diócesis que tienen más disponibilidad tal vez económica que otras, y que tienen que ayudar tal vez a estas más pequeñas que también tienen que implementar las líneas guías, las prácticas, las buenas prácticas y costumbres. ¿Cómo están llevando en ese sentido? Nosotros tenemos 3 pilares de trabajo en la Comisión Pontificia. El primero son las líneas guías universales, es decir, nosotros, quiero volver a insistir en esto, nosotros no somos un ente jurídico. Nosotros no, recibimos los casos de abusos sexuales. Eso le corresponde al dicasterio de la doctrina de la fe, en algunos casos al clero, en otros casos a los obispos o a la vida religiosa. Nosotros no somos un tribunal. Nosotros nos encargamos de las políticas de prevención. Por eso nuestro primer encargo, son las políticas, las líneas guías universales. Estamos interrumpiendo un momentito porque se está apreciando una fumata en estos instantes, así es que... fumata definitivamente negra, fumata negra, la fumata de las 11:51 de la mañana, hora de Roma. Estamos... al final del segundo escrutinio ya, porque como dijimos se prevén 2 escrutinios a la mañana, 2 a la tarde, las fumatas negras. La fumata es completamente negra. Era aproximadamente a las 12 que tenía que salir esta fumata. Si la fumata era blanca, hubiera salido a las 10:30. Gris. Podría haber salido a las 10:30. En cambio, bueno, ahora nos van a quedar después de esta tarde y las otras 2 votaciones que se van a realizar. Está compartiendo con nosotros esto, Monseñor. Este momento, Monseñor. Es emocionante. Es emocionante, así es que, bueno, las otras 2 votaciones que se van a realizar. Si no hay fumata blanca a las 5:30 de la tarde, significa que esperaremos de nuevo a las 7 para esperar a las 7:30 negra. Que tal vez ya esta tarde no se postergue hasta las 9 de la noche, como sucedió ayer, que estábamos todos pendientes de las pantallas de los medios de comunicación, esperando ver, que esperamos realmente con tanta esperanza conocer el rostro y el nombre que va a elegir el nuevo pontífice. Griselda, es una fumata negrísima, o sea, estamos viendo que es el humo completamente, acertadamente negro. Así negro. Es que no tenemos a un papa número 267, los 133 cardenales tienen una vez más este compromiso. Ahora a las 12:30 van a ir a almorzar y de nuevo a las 3:45 se van a encaminar hacia el Palacio Apostólico para de nuevo rezar, pedir al Espíritu Santo que los guíe, Monseñor, a elegir cada vez que van a escribir cada uno de ellos el nombre de quien creen en esa papeleta, que sea no por lo que ellos y cada uno de ellos quiere, sino que sea el designio del Señor. Que esta elección ocurra porque Dios así quiere y así lo permite, Monseñor. Así es. Un mensaje, Monseñor Ali, para toda nuestra audiencia que todavía expectante espera conocer este nombre y el rostro del próximo sucesor de Pedro. Un mensaje en estas horas tan fervorosas para nuestra audiencia.
Soy hijo de la Iglesia y como hijo de la Iglesia también me uno a la oración de todos nosotros para suplicar al Señor la gracia del Espíritu Santo que nos dé el próximo sucesor de Pedro. Y por eso creo que nuestra intención en este momento es unirnos a una iglesia que ora y sabe que el Señor no desampara a la iglesia, nunca la ha desamparado, y por eso tenemos plena fe que el sucesor de Pedro será también ese guía universal que nos siga encaminando a una iglesia cada vez más fiel a Cristo Jesús. Hay aproximadamente 15.000 personas presentes en la Plaza de San Pedro. Recordamos que al ser la fumata negra, se van a mantener en estas 15.000 en la plaza y se van a agregar otras más. Anoche habíamos dejado ya la fumata y todo a las 9 de la noche con casi 50.000 personas, que imagino que será más o menos la misma cantidad que veremos ahora. Sí, estamos ahora viendo esta fumata, ya estamos por concluir la transmisión de ahora con el mensaje que usted ha pedido. Por supuesto que todos y cada uno de nosotros, Griselda, nos oremos para que sea esta la voluntad del Señor para la nueva elección del Papa número 267. Así es nuestra intención. Y cerramos así esta transmisión radio-televisiva extraordinaria. Estimados oyentes de Radio Vaticana, Vatican News, los saludan Griselda Mutual en los micrófonos, Patricia Nestroza, en estado Sebastián Sansón Ferrari, Mireia Bonilla, el padre Manuel Dorantes de la Arquidiócesis de Chicago y director administrativo del Borgo Laudato Si, y muchísimas gracias, Monseñor Ali Herrera de la Pontificia Comisión por América Latina, por habernos estado acompañando en esta transmisión extraordinaria en espera del 267 sucesor de Pedro. Ya volveremos después esta tarde para seguirles transmitiendo lo que será la tercera fumata, en función de, no sabemos, si a las 5:30 blanca o si seguimos caminando con la otra negra. A ustedes muy gentil y un afectuoso saludo a todos aquellos que nos escuchan en español. Muchas gracias. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.